Hola divinas y divinos, bienvenidos al canal de Greta con Garbo, aunque yo no me llamo Greta. Hoy os traigo un haul de productos de varios pedidos que se me habían quedado un poquito atrasados en el tiempo para sacarlos en vídeo, pero la ventaja es que he tenido ocasión de probarlos. Y entonces, en vez de ser un haul de solo mostraros un producto que he comprado, en este caso os puedo dar mi opinión. Y empezamos con un producto de Pink & Yul, que es esta caja de algodones especiales coreanos. Tenía ganas de probarlos y estaba gastando antes algodones occidentales, pero ahora ya he tenido ocasión de comprobar su eficacia y vienen muchísimos por poco precio. Yo sí que os los recomiendo. Las coreanas saben más de algodones que aquí, no se deshilachan, van muy bien para limpiar y además se pueden usar como mascarilla parcial empapándolos en tónicos o esencias y poniéndotelos sobre la parte del rostro que necesites. Verás, son estos algodones que en principio pueden parecer un poco pequeños. A ver si se ve, sí. Pero fijaos, si me lo acerco a la cara y me lo pongo en la parte de las mejillas, veis que cubre completamente. Entonces, si tienes sobre todo esta parte deshidratada o con rosácea o irritada, pues te empapas el algodón en tónico o esencia y se queda pegado porque estará mojado. Ahora no, obviamente. Las coreanas se lo suelen poner en las mejillas y en la frente. Como veis, el tamaño es perfecto para eso. Y si no, pues sencillamente lo puedes usar como el algodón de toda la vida, pues para limpiar o para aplicar tónico o esencia a toquecitos. Aunque yo desde luego prefiero para aplicar el tónico y la esencia usar mis propios dedos. Y por recomendación de Lola, que no era Lola, era Jan de la Rosa, que os dejaré su Instagram en la cajita de información, me compré estos pads de Greymelin, que son un formato muy novedoso de crema hidratante de final de rutina. Es un pad que sirve para hidratar y nutrir la piel. Los tengo por aquí, van en esta caja muy bien tapada. Y como veis, es el formato de pad que normalmente vemos en productos exfoliantes y sin embargo lo han sacado como crema hidratante y nutritiva. Yo, para ayudarme a sacarlos, porque son muy finos, utilizo estas pinzas. No vienen con el producto, son mías, pero si queréis podéis usar cualquier pinza para facilitar que salgan. Os voy a enseñar cómo son, a ver si puedo conseguir sacar uno solo. ¿Sí? Aquí tenemos lo que es el pad, que puede parecer también un poco pequeño. Tiene dos caras. Tenéis que empezar por la cara rugosa, la que tiene los puntitos. ¿Veis? Así se pone sencillamente, pues como si aplicarais un tónico, y luego podéis usar también la otra capa. Y sí que los he usado y la verdad es que a mí me gustan, porque a mí las texturas grasas de crema que quedan muy empalagosas y muy gruesas en la cara no me gustan. Y sin embargo, esta crema hidratante realmente no parece que hidrate porque es una textura muy ligera y sin embargo sí que cumple su función. Así que si sois de las que no os gusta embadurnaros con crema, esta podría ser muy buena solución, sobre todo en verano. Yo los he empezado a usar ahora que hemos cambiado de estación, pero igualmente me gustan. Y otro producto que he tenido también ocasión de probar, aunque ya llegó hace un tiempo y aún no lo habéis visto, es el bálsamo limpiador de higo de la marca I'm From, que yo tenía ganas de probarlo porque, como sabéis, soy bastante fan de la marca I'm From. Todo lo que he probado me ha gustado mucho y quería probar este bálsamo, así que lo compré. Aquí tenéis el bote. Y viene con una espátula para recoger el bálsamo. Ya sabéis que cuanto menos metamos los dedos en los productos, mejor. Es una textura bastante dura, tipo cera. Y me gusta mucho. Mirad aquí.
¿Veis? Esto no se cae, es muy bueno para llevar es muy bueno para llevar, por ejemplo, de viaje en un bote pequeño. No mancha nada. Y lo que tengo que decir es que como bálsamo me gusta mucho, como bálsamo limpiador. El olor no me gusta tanto, no me disgusta completamente, pero no me acaba de agradar mucho el olor. Lo que es el producto sí. Y no tengo mucho más que decir. Como he dicho, limpia súper bien, desmaquilla. Es muy buen producto. Y si te gusta el olor a higo, pues ya, excelente. Y como me había quedado sin bálsamos limpiadores, aunque de aceites tengo muchos, pero bálsamos no. Así que además del bálsamo de higo de Infront, compré el All Clean Ball de Hate Mist, que también tenía muchas ganas de probarlo. El envase es este de aquí, se abre con tapa, también lleva una espátula para coger el producto. Y al contrario que el bálsamo anterior que os he enseñado, este me encanta el olor, es un olor como floral o frutal o una mezcla de los dos. Me gusta muchísimo cómo huele. También es un bálsamo que limpia muy bien, la textura es igualmente como una cera, no se cae. También ideal para llevar de viaje en un contenedor pequeño. Y a mí este me encanta también. Me gustan los dos como limpiadores, pero el olor, si vamos por el olor, yo desde luego prefiero este bálsamo de Hate Mist. Y ahora por recomendación de otra chica que se llama Juani, que también os dejaré su Instagram en la cajita de información y tiene un canal de vídeo que os dejaré. Me compré este tónico de Mizone, que también es un formato novedoso porque es un tónico en espuma que se transforma en agua en contacto con la piel. Como podéis ver, el packaging es precioso, un verde así, no sé, como agua y con dorado. Pero lo más gracioso de este tónico, que es un tónico con centella asiática y ácido hialurónico, es que sale, o sea, veis aquí que es un líquido, pero cuando le das al émbolo es una espuma. Y cuando te lo masajeas por la cara, pues se transforma otra vez en agua. Y es un tónico que he tenido ocasión de probar bastante. Mirad por dónde lo llevo. Me gusta mucho este tónico. De verdad que me gusta mucho. Lo veo novedoso y muy hidratante. Muy hidratante. Ah, y se me olvidaba deciros que a las que no os gustan los olores fuertes, tiene una fragancia que es muy suave, o sea, tiene algo de olor, pero es realmente muy sutil y agradable. Y de la marca Higi compré una bruma, todo en uno, que también es una crema hidratante, vamos a decir así, serviría como para acortar pasos de rutina cuando tienes prisa o para darte una capa de hidratación entre rutinas. Si se te seca la piel o se te deshidrata o estás trabajando, por ejemplo, en una oficina que la humedad la tiene muy baja, si te reseca la piel, pues esta te podría ir muy bien. El bote es este de aquí, con difusor. Sale una bruma muy fina, a ver si se ve. Y yo la he usado varias veces. Ahora en invierno lo aconsejo más, por ejemplo, para ambientes cerrados, secos. En verano sí que va mejor para en cualquier ocasión, porque hace más calor y tal, pero en invierno yo... Uy, la tengo mal puesta. En invierno yo la usaría, pues eso, en sitios con el ambiente reseco y va bastante bien. Y como las esponjas que uso para quitarme los productos de limpieza del primer y segundo paso, las exfoliantes, ya los tengo un poquito gastados, pues me compré estas 3 esponjas que son bastante más grandes. Teóricamente dicen que se usa la blanca para menos maquillaje, la de color beige cuando tienes un poco de maquillaje más y la negra cuando tienes mucho maquillaje, pero bueno, yo las uso indistintamente. Y pues tienen su esponja dentro y su tacto de pelito. Son súper grandes, fijaos en el tamaño relativo. Y
hay que ir renovándolas, así que es una buena compra. De vez en cuando tienes que renovar las esponjas, no las puedes usar indefinidamente por más que sean lavables, ¿vale? La higiene ante todo. La higiene es imprescindible, así que tenéis que cambiar los accesorios de limpieza de vez en cuando. Es muy importante por dos razones. La primera es que cambiando los accesorios antes de que estén un poco inútiles, quedan más limpios los poros, evitando que salgan puntos negros, puntos blancos y granitos. Y la segunda razón es porque los productos que os pongáis a continuación, tanto los tónicos, las esencias, los serums como las cremas, pues serán mucho más efectivas en una piel limpia que en una piel que no está limpia porque vuestros accesorios de limpieza no están en condiciones. Y ahora viene un producto súper recomendado como primeros auxilios en caso de granitos. Es este producto de Benton que se llama Goodbye Redness Centella Spot Cream. Digo lo de spot porque es importante, ya que hay otro producto parecido más grande, pero la palabra spot no la lleva, es una crema y es más suave. Este producto está pensado específicamente para los granitos, solo tenéis que aplicarlo en los granitos. Dicen que es muy eficaz, sí, pero tenéis que tener en cuenta que tenéis que aplicarlo cuando estéis notando que va a salir el granito. Si el granito ya está desarrollado, entonces ya no sirve de mucho. Pero si os lo ponéis cuando estáis notando, uy, parece que me va a salir un grano, parece que me molesta aquí, ponerlo por la mañana y por la noche y entonces os va a ayudar mucho a que el grano o no salga o si sale desaparezca mucho antes. Es un producto para tener siempre, aunque no siempre lo tienes que utilizar. Y ahora vamos con una mini, que ya sabéis que a mí me encantan las minis para probar productos nuevos y en este caso una marca nueva también. Se trata de este producto de la marca Centellian 24, que es una crema con extracto de centella. No la he podido probar mucho, pero algo sí. Y dice que es antiarrugas y para blanqueamiento. El caso es que la textura de esta crema sí que es muy hidratante, pero queda un poquito pegajosa. De momento no os puedo decir mucho más. La veo una crema para la noche mejor porque por el tema de la pegajosidad. Os voy a poner aquí un poquito para que veáis la textura. Huele como a plantas medicinales. Y bueno, yo me la noto al ponerla. Cuando se acaba de absorber queda un poquito pegajoso, pero aquí veis que da bastante luminosidad a la piel. Y es una crema para pieles maduras. Cuando pruebe más ya os diré más mi opinión. Ahora mismo es una opinión corta porque ya os digo que solo la he podido probar un par de veces. Y tal como habéis visto en la miniatura del vídeo, hoy había una sorpresa. ¿Cuál es la sorpresa? Pues que voy a sortear este contorno de Pink Canyon, del cual os hablé largo y tendido en este vídeo que os dejo aquí arriba para que podáis tener más información. Lo voy a sortear en un directo próximo, ya os avisaré, pero de momento tenéis que estar atentas. Y para estar atenta, qué mejor que suscribirte al canal, activar la campanita con todas las notificaciones para no perderte, por ejemplo, este próximo sorteo u otros que van a venir. Y por hoy nada más. Si os ha gustado el vídeo, darme un like. Muchas gracias por verme. Como oso. Y adiós. Todo de limpieza. Ahora ya no. Mal. Es un producto. Es importante ir cambiando la miniatura del sobre individuales. Activar las campanas.